Las novenas Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, que se celebran cada 2 años, ahondaron en su 9ª edición aún más en el pasado del municipio. Durante 2 días, varios profesionales y expertos desgranaron en 21 ponencias diversos aspectos históricos y culturales del municipio. Francisco Marmolejo, investigador independiente y director del Archivo Histórico de la Fundación García Agüera, presentó el sábado 19 de febrero por la mañana su ponencia al modelo Castillo Chalet en la Costa del Sol, los castillos de Alicate y Osunillas. Su labor investigadora se inicia en la década de los 90, especializándose en arqueología medieval y en paleografía de los siglos XV y XVI. Desde entonces ha publicado más de medio centenar de artículos en revistas de carácter divulgativo y científico, centrando sus estudios en las comarcas malagueñas de Guadalhorce y Sierra de las Nieves. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros y bienvenido. Lo primero, voy a hablar sobre 2 castillos bajomedievales, concretamente son 2 castillos nazaríes. Uno de ellos sobran presentaciones porque está aquí muy cerquita, que es el castillo de Osunilla. El otro está en el término municipal de Marbella, pero ciertamente está mucho más próximo a Mijas que a Marbella. Es el castillo de Alicate, que es un castillo realmente que responde a un modelo, al igual que el de Osunilla, que lo hemos bautizado, para que me entendáis, como el modelo Castillo Chalet. Es una cosa que no es exclusiva de esta zona, de la Costa del Sol, como ahora veremos, y vamos a empezar nuestra presentación con un poco hablando en la función que tienen estos castillos que siempre han tenido. Desde época nazarí, estos castillos han estado y han formado parte del dispositivo para la defensa, sobre todo, de la frontera marítima. Me voy a quitar la mascarilla, que creo que así se entenderá mejor. Posteriormente, estos castillos, en época cristiana, castellana, no han estado para la defensa de la frontera marítima, sino que han formado parte más del sistema de vigilancia. Y ya dejaron de ser castillos, se convirtieron realmente en torres, como ahora veremos. Dicho esto, por encimilla, estos son los 2 castillos que se conservan. Ya digo que están muy cerquita de aquí. Es un castillo que sí podemos decir que está más vinculado a Mijas que a Marbella, aunque está en términos de Marbella, y que en época bajo medieval este castillo de Alicate realmente lindaba con el castillo de Mijas, como ahora veremos, porque está realmente muy próximo al término municipal de Mijas. Al día de hoy, este es el castillo de Alicate. Básicamente es un castillo que pasa desapercibido. No existen estudios de este castillo, salvo uno que lo trata de manera muy somera, porque realmente no es que esté escondido, es que está desvirtuado totalmente, ¿eh? El castillo, como os podéis imaginar, se encuentra justo aquí, en este cerrito, y aquí ya está la zona de Calahonda. Todo esto ya es término de Mijas, está muy próximo a la costa. En la cartografía antigua sí que aparece reseñado, como veis aquí, no con su nombre, pero ya se recogía. Y al día de hoy, este es el aspecto exterior. Se alza sobre un pequeño cerro de débil relieve. Si os fijáis, aquí viene la valla metálica de lo que es el chalecito. Esta valla metálica va recorriendo toda la línea de amurallamiento de lo que es la fortaleza. Y como veis, apenas está a unos 2,5 kilómetros de la línea de costa. Este campo de golf, se dice que esta parte de arriba cogió parte de lo que es la alquería. Ya sabéis que estos castillos suelen tener adyacente población asociada, y yo no lo he conocido, pero sí que me han llegado testimonios orales de personas que decían que la alquería se encontraba justo en la zona esta donde se encuentra hoy el campo de golf. El castillo, antes de convertirse en chalet, tenemos imágenes que se conservan en el archivo Tembury, son de los años 60 finales, principios de los 70, y como veis, pues el castillo se conserva, la verdad, que bastante bien, se conservaba. Estos son 2 torres en concreto, y esto es una visita de los fotógrafos cuando quedaban en pie esos restos del castillo. A día de hoy, esto es una foto aérea de lo que queda. Si os fijáis, estas son las murallas del castillo. Aquí hay una torre justo debajo de este árbol, y alrededor de esta muralla existe otra pequeña muralla que arranca por todo esto. Se ve perfectamente por donde va la línea de amurallamiento, que es ya lo que cierra el castillo. Voy a hablar un poco a nivel y en términos arqueológicos
para después entrar un poco en lo que es el modelo que, en fin, la verdad que es un modelo que se ha integrado bastante a nivel peninsular incluso. Con esto digo que esto no es exclusivo de la Costa del Sol, que esto lo encontramos en muchos otros castillos de la península, ¿vale? Esta es la torre mejor conservada al día de hoy. Todos estos son paramentos que se han adosado a posteriori, no forman parte del castillo original. Y básicamente el castillo, como os podéis imaginar, es uno de los castillos más desconocidos y más arrasados, no ya de la provincia de Málaga, sino prácticamente del reino nazarí de Granada. En las fuentes andalusíes este castillo no se menciona, ya sí que aparecen las crónicas de la conquista, en 1485. Es un pequeño castillo, al igual que el de Zunilla, como ahora veremos, que no presenta batalla a los reyes católicos. Cuando cae la ciudad de Marbella, pues se rinden prácticamente como casi todos. En fin, consecuencia del pánico, ¿no? Sobre todo a la artillería castellana. La repoblación es exactamente igual que en Fuengirola. Es una repoblación fallida y una vez que no es conquistado, pero una vez que pasa a formar parte de la corona de Castilla, el castillo queda abandonado y finalmente acabará como una torre de vigilancia. Ahora lo veremos con detenimiento. En la documentación real del siglo, sobre todo XVI y finales del XV, aparece este castillo siempre con denominaciones distintas. Aquí veis la cantidad de denominaciones. Al día de hoy la que tenemos es la de Alicate, porque hasta el siglo XIX hubo allí una venta que se llamaba la venta de Alicate. El topónimo quedó fijado en un arroyo y en una venta, de paso. Esto es en época cristiana el castillo. El castillo se convierte finalmente en una estancia del sistema de vigilancia costero, aunque posteriormente se menciona como una torre. En 1492 los reyes católicos ordenan que la torre de Itzam, junto con otras muchas, sean derribadas, pero que la de Cortes, la de Montemayor y la de Alaritate, que es Alicate, sigan en pie, puesto que cumplen mucho al servicio de la corona, pues, puesto que están a vista de la costa. Esto es algo que ocurre en casi todos los, sobre todo en todas las torres y en todos los castillos de lo que es el sistema costero, que deja de ser de defensa para pasar a ser de vigilancia, ¿vale? Posteriormente, a los 10 años, se menciona como estancia. Una estancia no es una torre. Forma parte del sistema de vigilancia, pero tiene otras connotaciones muy distintas. Ya en 1584 es cuando realmente se convierte en torre y cuesta unos 600 ducados. Está perfectamente documentado la evolución que tiene en época cristiana. De castillo nazarí pasa a estancia y de estancia finalmente se convierte en una torre para el sistema de vigilancia. Con los datos que tenemos de época castellana nos podemos remontar un poco a la época nazarí. En la época nazarí sabemos que es un castillo con alquería, no es un despoblado. Despoblado hay muchos, pero alquerías hay pocas. Para que me entendáis, las alquerías tienen sus propias aguas, sus propios pastos y su término diferenciado y delimitado. Entre otras cosas, delimitaba con el de Mijas. Mijas no lindaba con el castillo de Marbella, lindaba con el castillo de Alicate. En concreto, también hay parte del término de Marbella que llega a lindar con este castillo y este Mijas, Ojén, básicamente, Fuengirola, Marbella y directamente con las alquerías de Benzulema y Montenegral. Benzulema parece ser que puede estar en la zona de Entre Ríos, según los trabajos, sobre todo de Carlos González. Y Montenegral está pegando con el término de Mijas también, está hoy día en término de Ojén y fue también una alquería. Con esto os digo que una cosa es una alquería, para que me entendáis, sería el equivalente a un pueblo actual nuestro, y otra cosa es un despoblado. Que un despoblado no deja de ser un núcleo de hábitat de casas, pero que depende de otro, no tiene aguas, no tiene pastos, en fin, no tiene término, está circunscrito y en el interior de otro término. Aquí en la zona de Mijas hay muchas alquerías, pero no son alquerías en sentido estricto, son despoblados. Todos esos despoblados dependían del castillo y alquería de Mijas, ¿vale? Y esa diferencia hay que tenerla en cuenta. Estas son fotos del castillo de Alicate, como se encuentra en la actualidad. Básicamente esto es una torre, estos son adosamientos posteriores a esa torre para poder, en fin, sobre todo para poder hacer habitable el chalecito.
En el exterior se conservan también bastantes líneas de amurallamiento. Esto es una torre también del exterior. Veis aquí que hay bastante cerámica. Justo pegando con la parte exterior del recinto se ve que han existido casas, por eso pienso que realmente la alquería está pegando con el castillo, no en el campo de golf. Aquí veis, por ejemplo, partes recrecidas de esas antiguas estructuras. Se ve perfectamente aquí que esto está recrecido todo. Y esta zona es todo nuevo. Si os fijáis, esta es la muralla antigua, la muralla nazarí del castillo, y esta es el amurallamiento del chalecito que se construye ahí en su día, básicamente en los años 70, que es cuando esto se pone de moda. Esta torre probablemente sea la torre cristiana de época mudéjar que se construye para el sistema de vigilancia costero. No es una torre que forme parte del castillo. Al día de hoy pues está integrada entre los lienzos, pero tiene bastante posibilidad de que no sea obra nazarí, que esta torre ya sea obra mudéjar. Pasamos al otro castillo, que es el nuestro. Sobran presentaciones geográficas, no voy a dar más indicaciones. Castillo de Osunilla responde al mismo modelo, como ahora veremos. El cerro donde se ubica tiene bastante hábitat troglodita en las partes inferiores del cerro. Tanto aquí existen cuevas como por aquí, que también veis cuevas. Estas cuevas fueron habitables, tienen cerámica bajo medieval en su interior. El lienzo que mejor se conserva y las torres que mejor se conservan. Aquí existen dos torrecitas, bueno, restos de esas dos torres. Como veis, pues está al día de hoy apuntalado y en condiciones un poco lamentables. Este es el aparejo que se descubre allí y es un aparejo muy característico porque veis que tiene incrustaciones de fragmentos cerámicos, en concreto son tejas, y si veis la función que tiene esto, bien puede ser estética, porque esto quedaba visto, pero muy probablemente la función de esto también es tectónica. E incluso, como os podéis imaginar, si conocéis el temilla de albañilería, esto ayuda a que el mortero, cuando fragua, no se resquebraje. Si veis, se emplean ladrillos, y este tipo de ladrillos, junto con la mampostería y este tipo de acabado, es muy característico del siglo XIV. Tanto que podemos afirmar al día de hoy que este castillo, por lo menos partes de este castillo, su última intervención, perfectamente se puede establecer su cronología en función de el tipo del lucido que tiene. Y como digo, muy probablemente estamos hablando del siglo XIV. Existen otros restos de este mismo tratamiento superficial, este acabado superficial de los paramentos, como veis aquí. Y deciros que tiene mucha pinta de que hay varias fases constructivas a la hora de poder estudiar, sobre todo el estudio paramental e incluso estratigráfico de lo que son los alzados. Aquí veis que se ha descarnado todo el enlucido, aquí no conserva ese acabado superficial como hemos visto allí. Estos son cajones de mampostería y la mampostería es muy similar, es una mampostería irregular, desordenada, no siguen hiladas horizontales. Y probablemente el castillo, que hemos dicho que la mayor parte de la obra es nazarí y es del siglo XIV, sí que tenemos indicios de que parece que existen otros tipos de fábricas más antiguas. Lo vemos aquí, en esta cimentación. Veis que esto no tiene absolutamente nada que ver con esto. Esta mampostería es de formato pequeño, irregular, desordenada, y aquí ya lo que vemos son hiladas con bloques de mampostería también, pero bloques bastante más grandes, con hiladas horizontales, que prácticamente nada tienen que ver con la fábrica que hemos visto anteriormente, que ya es más tardía. Esto también, al estar en niveles inferiores, tiene que ser mucho más antiguo. Lo que no sabemos al día de hoy es si estos forman parte de los niveles de cimentación o forman parte de los alzados. Solo se podría resolver esto excavando. Si se excava aquí, se podría saber si estamos hablando de cimentación o de alzados. Porque aquí debajo puede haber metros y metros de esta misma fábrica, de este aparejo. Si os fijáis, el propietario en su día recreció su tapia sobre la misma línea de amurallamiento de época medieval. Esto
no hubiera costado nada haberse separado un poco, porque esto que veis aquí supone el tener que desmontar ese muro. Para poder levantar esto, hubo que desmontar parcialmente lo que quedaba aquí. Esto no estaba recto. Tuvieron que ponerlo, evidentemente, al mismo nivel para poder levantar. Los destrozos que se producen en el castillo, a la hora de levantar este muro, aquí si veis, pues hay otra torre. Esto realmente es una torre. Todo esto tiene toda la pinta de ser el interior de una de esas torres. La parte mejor conservada de todo lo que es la estructura castral está en este flanco, ¿vale? Que realmente es el que da a la zona ya de Mijas del pueblo. Si os fijáis, el castillo también se observa de que hay muchas estructuras que han recibido recrecidos posteriores. Puede que en época cristiana, incluso puede que en época nazarí. Si os fijáis, aquí hay una discontinuidad estratigráfica en este alzado. Esto no tiene nada que ver con esto. Esto se hace con cajones de mampostería, estos son vertidos de árido, de mampuesto y sobre todo de mortero y de, en fin, de gravilla, para que me entendáis. Este acabado superficial externo no tiene nada que ver con el antiguo que veis aquí, ¿vale? En los niveles inferiores. Como hemos dicho, en las partes bajas de estos castillos hay bastante hábitat troglodita de época medieval. En el interior de estas cavidades hay bastante cerámica nazarí, para que me entendáis. Incluso las cavidades son habitables por sus dimensiones. Aquí veis incluso que esto ha estado habitado hasta hace nada. Esto está justo en la caída del castillo, a pocos metros. Incluso el interior, ya te digo, con varias estancias, ¿vale? Aquí hay, creo que habían 2 o 3 estancias que son perfectamente habitables y de hecho han servido de viviendas hasta no hace mucho. Esta estructura no creo que sea medieval. Esto tiene pinta de haber estado sirviendo con esa función hasta hace nada. Este modelo no es... Esto ya no es Mija. Este modelo, como digo, no es algo excepcional de aquí, solo que aquí sí que tiene ciertos rasgos comunes y muy distintos a los que te puedes encontrar en otros lugares. Este castillo está en Almodóvar y prácticamente esto es lo mismo y es la misma historia siempre. La mayoría de las veces son extranjeros que llegaron a España en los años 60-70 y en este caso, por ejemplo, este señor se construyó su propio castillo dentro del castillo. Reconstruyó todo el castillo, al día de hoy esto es un parque temático, porque en fin, aquí se rodaron varias escenas de Juego de Tronos y al día de hoy esto está enfocado sobre todo a las visitas turísticas para hablar de la serie, ¿no? Básicamente. El modelo que vemos tanto en Osunilla como en Alicate también llega al interior y lo encontramos también, por ejemplo, en el Castillo de Monda. Castillo de Monda, a 20 minutitos de aquí en coche, muy cerquita. Ya podéis imaginaros al día de hoy cómo está. Al día de hoy es un hotel, pero hasta hace poco ha tenido otras funcionalidades que incluso ahora la vamos a ver. La historia es la misma de siempre. Este señor es Rudolf von Hetman, un alto empresario alemán que recala en la Costa del Sol como tantísimos alemanes en los años 50, 60, y su sueño era tener un castillo y comprarse un castillo. Se compró el castillo de Monda y lo reformó hasta el punto de que casi que con el aspecto que al día de hoy veis que tiene. El castillo, posteriormente vino otro arquitecto que lo mejoró sustancialmente, en el sentido peyorativo de la palabra. Y aquí lo que veis, por ejemplo, es el aljibe. El aljibe del castillo al día de hoy es un aljibe mazmorra. Y cuando yo lo visité por última vez, lo tenían como mazmorra, la verdad. Esto que veis aquí son lucecitas rojas. Y justo detrás mía, cuando hice la foto, estaba todo lleno de cadenas. Esto se convirtió finalmente en un centro de intercambio de parejas, en lo que se llama un swinger. Con esto os comento que el uso poco adecuado de un elemento patrimonial como este, en gran parte ha venido propiciado, no solo ya por los propietarios que se hicieron con él en los años 60-70,
sino también en buena parte por los arquitectos que han intervenido en estas y sobre todo en este castillo, que incluso el primer arquitecto que interviene es Moreno Prieto, un reconocido falangista, y el posterior arquitecto es Moreno Peralta, un afamado arquitecto de Málaga. El revestimiento del aljibe, como ya podéis ver, del aljibe mazmorra, pues alicatados. Estas cosas parece que no se enseñan en la escuela de arquitectura, donde tampoco hay profesores que tengan formación en temas de patrimonio, y estas cosas pues parece que no se enseñan allí, ¿no? Nuestro castillo, el aljibe, no es una mazmorra, pero sí que los aljibes son aljibes piscinas. Está el aljibe mazmorra como en Monda hemos visto, y tanto en Osunilla, estos alicates, lo que tenemos es el aljibe piscina. En Osunilla no lo podemos afirmar, pero sí que en Alicate, al 100%, esto es el aljibe, el antiguo aljibe del castillo. Todos los castillos tienen su aljibe para el aprovisionamiento de agua, como es natural. Y básicamente lo que se hace, y la arquitectura, es la residencia de la propiedad, la residencia del casero, almacenes, jardines, como hemos dicho, el aljibe piscina, el vallado o las tapias recorriendo y recreciendo todo lo que es el perímetro amurallado. Aquí vemos el perímetro amurallado, que básicamente es la valla que delimita lo que es el elemento patrimonial. La orientación siempre con vistas al Mediterráneo, orientación suroeste-sur. Y como os podéis imaginar, al día de hoy, como castillo, esto es irreconocible. Y yo lo traigo a colación porque creo que como sociedad, al día de hoy, deberíamos de tener una deuda con este tipo de castillos tan maltratados, porque al final son las mamarrachadas de los arquitectos durante los años 60-70. No había necesidad de hacer esto, y si se hace esto, no de esta manera que se ha hecho. Yo con esto termino, no sin antes, por lo pronto, perdonar si en algún momento, a la hora de explicar esto, el lenguaje, incluso estando en las cámaras de la televisión y esto grabándose por la tele, esto pueda ofender a alguien, pero ya creo que estamos en otros tiempos, y estas cosas pues tenemos que intentar sobre todo demostrarlas y de enseñarlas. Y al fin y al cabo, pues no lo vamos a poner remedio ni vamos a paliar ya lo que está hecho. Sí que el día de mañana, a ciencia cierta, esas piscinas no estarán ahí. No creo que vuelvan esos aljibes a verse, pero sí que el día de mañana no creo que haya charles de este tipo. Y alguna que otra intervención arqueológica le deberá de devolver la imagen no original, pero sí una imagen más respetuosa con el patrimonio. Porque no estamos hablando de un yacimiento cualquiera. Estamos hablando de todos unos castillos, en fin, son estructuras poliorcéticas, estructuras castrales, probablemente de época almohade nazarí, y el valor patrimonial que tienen estos castillos, pues ya sabéis, le llaman BIC, que es la máxima categoría de protección que tiene la ley para este tipo de elementos patrimoniales. En definitiva, que esto no es un yacimiento. Además de un yacimiento, es un bien de interés cultural. Y poco más. Agradecer vuestra asistencia y vuestra atención, por supuesto, y vuestro interés. Muchas gracias a todos. Os agradezco.